a ir aquí a la temática. Eh, Vamos a trabajar lo que corresponde a la actividad de aprendizaje uno de la competencia 1093 de la guía de aprendizaje uno, en el cual busca estructurar el plan de actividades de análisis a partir de las características del proyecto y del modelo de desarrollo seleccionado. Entonces, la evidencia de conocimiento, estamos hablando de la evidencia uno de la actividad uno, competencia 1093 de la guía de aprendizaje uno, nos propone realizar un taller sobre las metodologías de desarrollo de software. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de las metodologías de software. Primero que todo, me confirman si me están escuchando bien, por favor. Sí, señor. Listo. Entonces, metodologías de desarrollo de software, pues debemos tener claro el concepto de que es una metodología, ¿no es cierto? Sabemos que cuando seguimos una metodología para lograr un propósito, un objetivo, pues debemos regirnos bajo procedimientos que define esa metodología. Y allí pues parte el concepto de metodología, el cual pues hace referencia a un grupo de procedimientos genéricos y lógicos porque se ejecutan de una manera lógica esos pasos que plantea la metodología y se utilizan para alcanzar un objetivo particular, ¿no es cierto? Mediante la aplicación de habilidades y conocimientos. Es un concepto pues, que es comprensible, muy acertado y pues lo define el autor en el 2015 lo definió. Entonces, como ven ustedes aquí en el gráfico, básicamente bajo una metodología van a trabajar un conjunto de personas que tienen habilidades y conocimientos el cual se van a regir para cumplir, catar procedimientos genéricos y lógicos para lograr y alcanzar un objetivo en particular. Entonces les puse de cierta manera esa imagen para que de cierta manera entendamos que una metodología nos conlleva a cumplir un objetivo particular. En cuanto a la metodología de desarrollo de software, básicamente es un conjunto de técnicas y métodos que están organizados, ¿no es cierto? Y que se aplican para diseñar soluciones de software informático en todos los sectores, ¿no es cierto? Cumplen un objetivo. Cabe resaltar que pues hay metodologías que cumplen objetivos, pero desde enfoques distintos, ¿sí? Y lo que busca una metodología es organizar equipos de trabajo, ya hablando de metodologías de desarrollo de software, para que desarrollen tareas, funciones de un programa de la mejor manera posible. Entonces ya cuando hablamos de metodología de desarrollo de software, todavía seguimos hablando de que un grupo de personas se acatan bajo esa metodología, una serie de pasos e instrucciones y mediante el conocimiento y las habilidades de esas personas y cumpliendo lo que dice la metodología, pues vamos de cierta a lograr un objetivo en particular, ¿no es cierto? Porque es un objetivo en particular, porque si cumplen el objetivo en particular, pues a todo el mundo le irá bien, ¿no es cierto? Tanto a los desarrolladores de software, el equipo desarrollador de software, tanto a la empresa y tanto al cliente, ¿no es cierto? Bueno, hasta el momento hay dudas, inquietudes respecto al concepto de metodología y metodología de desarrollo de software. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, vamos a mirar la clasificación de las metodologías de desarrollo de software. Básicamente existen dos, están los marcos de trabajo tradicionales y los marcos de trabajo ágiles, o también llamados metodologías de desarrollo tradicionales y metodologías de desarrollo ágiles, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles? Si ustedes observan el dibujo, la ilustración,
observamos que la metodología tradicional sigue una secuencia de fases, ¿no es cierto?, para poner en marcha el producto de software a producción. Entonces, fíjense que está la fase de planteamiento, la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de programación y la fase de pruebas. ¿Qué característica tiene esta metodología tradicional? Que básicamente se inicia la siguiente fase siempre y cuando se termine la fase anterior. Por eso se dice que es un modelo de desarrollo de software tradicional, ¿no es cierto? Entonces, yo para iniciar la fase de análisis tengo que esperar a que finalice la fase de planteamiento. Yo para iniciar la fase de diseño tengo que esperar a que finalice la fase de análisis. Es decir, que para yo iniciar con la fase de pruebas, pues tengo que esperar a que haya finalizado pues la fase de programación. Entonces se ejecuta de manera lineal, secuencial, ¿no es cierto? Y básicamente para yo mostrar mi producto software tengo que esperar hasta la última fase para ya poner en marcha el producto software como tal, ¿no es cierto? En cuanto a las metodologías ágiles, fíjense que lo que es el planteamiento y los requerimientos priorizados, una vez tengamos los requerimientos priorizados, pues yo puedo hacer de manera paralela el diseño de la programación y las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que diferencia las metodologías ágiles a las metodologías, ¿cierto? Que en las metodologías ágiles, una vez definidos los requerimientos priorizados, yo puedo ejecutar las fases de diseño, de programación y pruebas de manera paralela. Puedo hacerlas de manera paralela y no me tengo que esperar a que de cierta manera termine una fase para poder hacer las pruebas. No, porque aquí se hace de manera paralela, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice metodología ágil, porque yo puedo rápidamente visualizarle al cliente un avance del producto software, ¿no es cierto? En cambio, en la metodología tradicional, yo tengo que esperarme hasta la última fase para mostrarle el producto funcional al cliente, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar en detalle a ver esta clasificación de metodologías. Por el momento, ¿hay alguna? ¿Me confirman, por favor? Señor. Listo, entonces vamos con las metodologías tradicionales. Esta imagen la saqué del material de apoyo que ustedes pueden acceder en territorio, ¿no es cierto? Entonces hay un concepto muy enriquecedor sobre las metodologías tradicionales. Cuando yo hablo de metodologías tradicionales, básicamente es lo mismo decir marcos de trabajo tradicionales o marcos de trabajos ágiles, ¿sí? Es decir, esa palabra marco metodología se refieren a lo mismo, ¿sí? Lo digo porque en diferentes ejemplares se refieren a metodologías como marcos o marcos como metodologías. Entonces ustedes si consultan bibliografía pueden encontrar metodologías tradicionales o marcos de trabajo tradicionales o metodologías ágiles o marcos de trabajo ágiles. Entonces, en cuanto a las metodologías tradicionales, básicamente tienen una esencia que la caracteriza y es que básicamente centran la mayor parte de su esfuerzo en la planeación y control del proceso, ¿sí? Entonces, ellos hacen una planeación muy detallada, cosa que cuando inicie el proyecto y cuando finalice, se sabe en cada fase exactamente qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Y eso gracias a que cuando estamos trabajando con metodologías tradicionales, los requerimientos funcionales deben de estar muy bien definidos, ¿no es cierto? De hecho, cuando vamos a utilizar metodologías tradicionales es porque los requerimientos funcionales ya están bien definidos, ya están de manera correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo
voy a trabajar con una metodología tradicional y los requerimientos no están bien definidos, entonces lo más probable es que mi producto software en cada una de sus fases para la construcción del producto no voy a cumplir el objetivo del cliente, ¿no es cierto? Entonces recuerden, para trabajar una metodología tradicional, yo necesito tener bien definidos los requerimientos funcionales, ¿no es cierto? Para poder hacer una planeación y tener control de mi proceso, ¿no es cierto? Por eso nos dicen que este tipo de metodologías tradicionales pues conlleva una documentación exhaustiva y precisa de los artefactos o componentes que se describen en los requisitos y los que se van a implementar posteriormente, ¿no es cierto? También nos dicen que los modelos del sistema en las etapas iniciales del desarrollo del proyecto pues van ligadas a ese levantamiento de requerimientos como tal. Entonces vemos la primera metodología de software. Básicamente, las metodologías tradicionales tienen varias metodologías, ¿no es cierto? Una metodología en cascada. La metodología en cascada es un marco de trabajo tradicional o es una metodología considerada tradicional, ¿no es cierto? Porque decimos metodología en cascada. Básicamente este modelo plantea pues un proceso lineal. Fíjense que aquí lo veíamos anteriormente, plantea un proceso lineal constituido por fases, ¿no es cierto? Donde las actividades de desarrollo de un producto o servicios de software se van a agrupar en un conjunto de fases sucesivas, donde estas son desarrolladas una única vez, ¿no es cierto? Fíjense que se agrupan un conjunto de fases sucesivas. Aquí tenemos un conjunto de fases sucesivas, planteamiento, análisis, diseño, programación y pruebas, y las llamo sucesivas porque para iniciar el análisis tengo que esperar a que finalice la fase de planteamiento, ¿no es cierto? Para iniciar la fase de programación tengo que esperar a que se finalice la fase de diseño, entonces son un conjunto de fases sucesivas, ¿no es cierto? Donde estas son desarrolladas una única vez y los resultados de cada fase son la entrada requerida para cada fase subsiguiente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? En cada fase yo voy a sacar un producto, ¿no es cierto? Que me va a servir como insumo para abordar la siguiente fase. Entonces, si yo estoy en la fase de programación, ¿no es cierto? Y no tengo el insumo de la fase de diseño, pues no voy a poder arrancar a hacer la fase de programación. A eso se refiere, ¿no es cierto? Ninguna fase puede iniciar si la fase anterior no ha sido finalizada, lo que les comentaba anteriormente, ¿no es cierto? Generalmente mediante un formalismo que se puede ser un documento, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que caracteriza la metodología en cascada, que es una metodología de tipo tradicional, ¿no es cierto? Metodología tradicional, fíjense que el marco de trabajo tradicional tiene sus metodologías. El marco de trabajo ágil tiene sus metodologías de desarrollo de software, ¿no es cierto? El marco de trabajo tradicional tiene sus metodologías de desarrollo de software. Una de ellas es la metodología en cascada, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar las fases que contiene esta metodología en cascada. Básicamente, según Sunburst, la metodología en cascada se compone de 5 etapas fundamentales, ¿no es cierto? Ustedes las pueden ver en pantallas, o etapa de requerimientos, la etapa de diseño, la etapa de implementación, la etapa de verificación y la etapa de mantenimiento, ¿no es cierto? Básicamente esas etapas que vemos allí en la ilustración se asocian con actividades fundamentales en el proceso de desarrollo de software, ¿no es cierto? Entonces veremos que en la etapa de requerimientos se aborda todo lo que es el levantamiento de requerimientos funcionales del sistema. En la etapa del diseño, de cierta manera, pues yo describo cómo va a operar
cada artefacto del sistema, cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, diseño interfaces gráficas, ¿no es cierto? Los mockups, diseño mediante diagramas UML, si hay un requerimiento funcional que se llama registrar cliente, diseño cómo va a operar ese requerimiento funcional, cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto? Cómo la lógica en que mi software va a registrar un cliente, ¿no es cierto? En la fase de implementación, básicamente en esta etapa de implementación, mediante un lenguaje de programación, se proceden a codificar los módulos entregados por el diseño, ¿no es cierto? En la verificación, de cierta manera, pues es la etapa donde yo hago las pruebas para mirar si esos módulos implementados cumplen con su función. Y en la etapa de mantenimiento, básicamente si el producto requiere de la reparación de un fallo en el sistema o requiere de la inserción de un módulo, pues de cierta manera allí se hará en la etapa de mantenimiento. Entonces esas son las etapas que propone la metodología en cascada, el cual son 5 etapas, ¿no es cierto? Hay ventajas y desventajas para al momento de trabajar metodologías en cascada, ¿no es cierto? Una de ellas, básicamente, en cuanto a las ventajas, es que la definición clara de fases permite que el desarrollo de una estructura sencilla sea el ideal para proyectos sencillos y cortos, ¿no es cierto? Entonces, si el proyecto de software es corto, yo sé que una metodología en cascada puede ser bien adoptada, ¿no es cierto? Otra ventaja es que siguiendo este modelo se genera una muy buena documentación del proceso y es posible definir hitos claros, ¿no es cierto? Fíjense que cuando se habla de que se genera una buena documentación es que en cada fase de la metodología en cascada se documenta cómo se realizó esa fase, ¿no es cierto? Entonces, algo que no tiene las metodologías ágiles, ¿sí? Las metodologías tradicionales y en especial la metodología en cascada hacen bien ese trabajo de documentar el software, ¿sí? Hoy en día, las empresas de desarrollo de software y más que todo, pues, eh, aquellas empresas que eh, cierran contratos con clientes, ¿no es cierto? Ellas utilizan las metodologías ágiles porque de cierta manera no gastan tanto tiempo en la documentación, es decir, no documentan cada etapa que propone la metodología ágil, sino más bien se preocupa por mostrarle eh, avances del software funcionales de manera rápida en el menor tiempo posible y esos avances que sean significativos para el cliente. Entonces, una ventaja de la metodología en cascada es que la documentación sí se hace bien, ¿no es cierto? Esta tarea se realiza bien como debe ser. También vemos que es más fácil realizar la estimación de costos del proyecto en una metodología en cascada, porque como yo ya tengo claro qué es lo que se va a hacer en cada fase, yo ya puedo hacer una estimación de costos del proyecto. Yo puedo decir, no, en esta fase se requiere tantas personas para hacer el levantamiento de requerimientos, se requieren analistas de sistemas en la fase de requerimientos, se requieren en la fase de implementación cierto número de desarrollos porque ellos ya tienen bien definida la planeación del proyecto, ¿no es cierto? Entonces se hace más fácil esa tarea de la estimación de costo de cuánto vale el proyecto, ¿no es cierto? Entendemos por estimación de costo del proyecto cuánto vale ejecutar mi proyecto de software para entregarle un producto de software al cliente y que cumpla las necesidades del cliente, ¿no es cierto? Que satisfaga las necesidades del cliente, ¿no es cierto? Entonces, cuando se realice esa estimación de costos, yo tengo que tener en cuenta número de desarrolladores de software que requiere
el proyecto, ¿no es cierto? Número de analistas que van a hacer el levantamiento de requerimientos. Requiero número de tester, que son las personas encargadas de hacer las pruebas del sistema, ¿no es cierto? eh, Cuánto le voy a pagar al gerente del proyecto, ¿no es cierto? En cuanto a infraestructura tecnológica, cuánto me va a demandar en la realización del proyecto, y eso lo estimo y saco un valor total del proyecto. Y también otra ventaja es que es fácil de elaborar cronogramas de trabajo en base al desarrollo de las actividades de cada fase. Entonces, yo puedo definir los cronogramas de trabajo y puedo asignar fácilmente tareas a mi equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo ya tengo en claro las actividades que voy a ejecutar en cada fase de la metodología en cascada. ¿Alguna duda o inquietud al respecto? No, señor. Listo. Vamos con las desventajas de la metodología en cascada. Básicamente vemos que esta metodología no se adopta o no se acopla, como escriben allí, muy bien a proyectos grandes, proyectos complejos con múltiples equipos de trabajo que requieran trabajar de manera paralela, ya que las fases normalmente se traslapan y es de difícil diferenciarlas. Entonces, para proyectos grandes que requieran trabajar en equipos de trabajo de manera paralela, esta metodología en cascada no es adecuada, ¿no es cierto? Lo que sí permite las metodologías ágiles, ¿no es cierto? Las metodologías ágiles son más adecuadas para proyectos grandes. Es difícil introducir cambios en el transcurso del proyecto, ¿sí? Entonces, si de cierta manera decimos que en la metodología en cascada se debe definir los requerimientos funcionales bien, correctamente, y si de pronto el cliente quiere un cambio, entonces no se va a poder hacer, ¿no es cierto? Muy difícilmente se va a poder hacer un cambio en los requerimientos funcionales en una metodología en cascada, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Esta metodología no se adopta a los requerimientos funcionales, ¿sí? Entonces, si están trabajando en metodología en cascada y si el equipo de desarrollo definió ya los requerimientos funcionales, ¿no es cierto? Y el cliente en un principio dijo que sí, que esos eran. Y si el cliente les dice que no quiere generar un cambio en ese requerimiento, ya la metodología no lo va a permitir, la metodología en cascada, ¿no es cierto? Muy difícilmente pues se va a poder hacer ese cambio, ¿no es cierto? Los usuarios finales y clientes normalmente son integrados al final del proceso, lo que impide tener realimentación y ajustes en etapas tempranas. Entonces, fíjense que cuando hicimos que los usuarios finales y clientes son integrados al final del proceso, porque fíjense que si estamos aquí básicamente en la metodología en cascada, aquí, como es un grupo de fases secuenciales, básicamente ya en la última etapa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no hay una retroalimentación continua de lo que se está haciendo con el cliente, sino que yo de la etapa de requerimientos tengo que pasar por diseño, implementación, verificación, mantenimiento para ya poder mostrarle cómo quedó el producto funcional al cliente final, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que no hay retroalimentación con el cliente, más bien sí hay, pero ya en la parte final del proyecto, ¿no es cierto? Eh, Cuando hablamos de los usuarios finales del proyecto, pues son los stakeholders del proyecto, ¿no es cierto? Es decir, el equipo de desarrollo y el cliente quien paga por ese producto, ¿no es cierto?
Y también se considera como desventaja en la metodología en cascada es la existencia de fallos que solo son detectados cuando el sistema entra en funcionamiento, lo que puede ser desastroso para un proyecto que sigue este modelo. Entonces, ¿se imaginan ustedes que se hagan cada una de esas 5 fases y que cuando ya entre el producto software en producción, es decir, ya se instale y ya se empiece a utilizar en tiempo real por los diferentes usuarios y que genere fallas? Entonces, eso sí es grave en la metodología en cascada, ¿no es cierto? Porque quiere decir que hubo fallas en cada una de las etapas, que por no haber una retroalimentación en fases más tempranas, provoca que esas fallas se den a conocer o salgan a la luz ya cuando un software entra a producción, ¿no es cierto? Bueno, también la metodología en cascada tiene ciertos roles. Están los desarrolladores de software. Fíjense que yo considero dentro de un proyecto de software que los desarrolladores pues hacen la tarea más importante porque son los que construyen básicamente el proyecto mediante la tarea de codificar mediante un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Por eso dicen que es el rol más importante en la metodología en cascada, ya que son los encargados directos de la creación de código. Están el rol de los testers, encargados de encontrar falla en los productos finales y retornar el software a los desarrolladores para arreglar todos los defectos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes cuando escuchen testers, son esas personas encargadas de encontrar fallas en el software. Una vez las identifiquen, pues las hacen saber a los desarrolladores para que ellos entren a corregir esas fallas identificadas en el software. Está el analista del negocio, en el cual es el encargado de la realización de estrategias de negocio que le permiten al producto software alcanzar popularidad en el mercado digital. Entonces, este analista del negocio se encarga de vender el producto a las empresas, ¿no es cierto? Se encarga pues de hacer levantamiento de requerimientos, ¿no es cierto? Y le da un plus a ese producto software para de cierta manera poder comercializarlo y vender la idea a otras empresas de poder brindarle los servicios para adoptar el producto software en base a lo que requiere pues dicha empresa. Y está finalmente el administrador del proyecto, cuya responsabilidad corresponde al de garantizar la calidad final del software, ¿no es cierto? Administrar el proyecto y lo subdivide en tareas entre los miembros de equipo, ¿no es cierto? Entonces, el administrador del proyecto es el que se encarga de básicamente asignar las tareas al equipo de desarrollo, al equipo de tester al analista del negocio para garantizar la calidad del producto software final que se le va a entregar al cliente como tal. ¿Hay alguna duda o inquietud respecto a estos roles? Bueno, entonces hay otra metodología tradicional que es la metodología RUP. RUP significa proceso unificado relacional. Entonces, pues sabemos que en metodologías tradicionales, pues ya hemos visto la metodología en cascada y ahorita vamos a ver esta metodología RUP. Básicamente define un proceso de desarrollo de software tradicional, el cual es basado en el modelo en cascada, es decir, la metodología RUP se basa en la metodología en cascada, ¿no es cierto? Fue desarrollada por la empresa Software Rational, el cual es dueña de, es propiedad de IBM, y esta metodología se caracteriza porque se centra en la arquitectura y es guiada por casos de uso, es decir, por los requerimientos funcionales. Entonces, esta metodología de RUP está muy bien descrita y explicada en el material de apoyo que ustedes deben leer y apropiar. Y pues,
las fases, ¿no es cierto? Está las fases de incepción, elaboración, construcción y transición, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, me permite de cierta manera en cada fase hacer iteraciones para ir de pronto mejorando detalles que conllevan a fallas, ¿no es cierto? Algo que no tenía la metodología en cascada, porque en la metodología cascada se corregían las fallas a lo último. Aquí ya en el ROP yo puedo entrar a iterar para ir mejorando de cierta manera tareas dentro de cada fase. Vamos con las metodologías ágiles. La autora Maida en el 2015 define una metodología ágil, básicamente cuyo propósito es la de desarrollar el software de manera rápida y entregar proyectos funcionales al cliente de manera rápida en el menor tiempo posible para mantener feliz al cliente, ¿no es cierto? Entonces dicen que los marcos de trabajos ágiles son métodos proyectos, ¿sí? Donde no es posible tener un detalle completo de los requerimientos y sus estimaciones. En la primera fase del proyecto, donde no es necesario hacer procesos de adaptabilidad a lo largo del proceso de desarrollo de software, ¿sí? Hay 4 valores del manifiesto ágil. Básicamente, el primer valor corresponde a que los individuos interaccionen sobre procesos y herramientas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos preocupamos por que los individuos interacciones sobre procesos y herramientas básicamente deben de llevar la tecnología a mano para tener una buena interacción al momento de desarrollar los procesos. También el software funcionando sobre documentación extensiva, ¿sí? Ese es un manifiesto ágil. Eso quiere decir básicamente que la prioridad es entregar software funcional, ¿sí? A pesar de que pues la documentación no es tan extensiva, ¿no es cierto? Nos preocupamos aquí más por entregar software funcional. Está la colaboración sobre el negocio contractual. Básicamente se va a estar interactuando con el cliente constantemente, se va a estar trabajando con el cliente, se va a estar haciendo una retroalimentación con el cliente de una manera más seguida en comparación con la metodología en cascada, que nada más hacía esa retroalimentación era al final de la fase, ¿sí? Y esta es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, el manifiesto ágil, pues uno de sus valores es que si hay cambios, bienvenidos sean, pero se debe ejecutar un plan, ¿no es cierto? También el manifiesto ágil posee 12 principios. Esos 12 principios garantizan que se trabaje la agilidad al momento de desarrollar el software. Voy a nombrar algunas de ellas, las más importantes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la primera nos dice que la prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor, ¿no es cierto? Entonces, ese principio es el que rige las metodologías ágiles, ¿no es cierto? Entregar avances funcionales del software en el menor tiempo posible para satisfacer las necesidades del cliente. Otro principio es entregar con frecuencia software que funcione en periodos de un par de semanas hasta un par de meses. Es decir, en 3 semanas yo ya puedo estar mostrando avances de ese producto funcional, ¿no es cierto? Puedo estar mostrando artefactos funcionales del sistema al cliente en 3 semanas o máximo 4 semanas, ¿no es cierto? Mientras que en la metodología en cascada podrían pasar 6 meses del proyecto
y si el proyecto dura un año todavía no le he mostrado nada al cliente, ¿sí ve? Ahí va la diferencia. Como principio del manifiesto ágil, el software funciona a medida de que se ve el progreso del software, ¿sí? Entonces, aquí el progreso del proyecto se determina si el software que funciona o no funciona, ¿sí? Si el software está funcionando, quiere decir que está progresando el proyecto, ¿no es cierto? También nos dicen que la forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara, ¿no es cierto? De cierta manera, aquí la comunicación face to face es importante para el manifiesto ágil como tal. También existen pilares fundamentales de Scrum. En un momento los entramos a detallar. Bueno, entonces, pilares fundamentales están tres, está la transparencia, la inspección y la adaptación. La transparencia hace referencia a que cualquier proceso de Scrum puede ser conocido por cualquiera. Esto es posible por medio de eventos como reuniones diarias, artefactos como pila de producto, cronogramas de lanzamiento, entre otros. La inspección nos permite que cualquiera pueda estar enterado de las actividades realizadas por otros y generar conocer el estado actual de los procesos. Entonces esa inspección me va a permitir hacer una inspección, un seguimiento a cada integrante del equipo de desarrollo, porque yo ya sé qué actividades debe cumplir cada desarrollador de software en el proyecto, ¿no es cierto? Entonces me facilita esa labor del seguimiento, saber si ese desarrollador de software está de cierta manera cumpliendo con sus asignaciones o si no está cumpliendo con sus asignaciones para tomar medidas en el asunto, ¿no es cierto? Está también el pilar de la adaptación, en el cual por medio de la transparencia y la inspección es posible definir actividades de mejoras que permitan modificar todo tipo de proceso en pro de lograr más altos estándares de calidad. Entonces se pueden adaptar nuevas medidas, estrategias para corregir errores y no volver a cometer los errores que se cometieron en los anteriores avances del proyecto, ¿no es cierto? Están los roles Scrum, ¿sí? No olvidar que, pues, de cierta manera, Scrum es una metodología de desarrollo ágil, ¿no es cierto? Y es una de las más utilizadas, ¿sí? Entonces, básicamente, Scrum es un marco de trabajo ágil, ¿no es cierto? Es muy usado en la industria del software, ¿sí? Hoy en día las empresas de desarrollo de software utilizan bastante esa metodología Scrum y de cierta manera contiene ciertos roles. Está el Product Owner, que es el dueño del producto. Está el Scrum Master, ¿no es cierto? El cual se encarga de velar que se cumpla la metodología Scrum. Y está el equipo de desarrollo. Entonces el dueño del producto es la persona con un amplio conocimiento en el negocio del cliente, es una persona que sabe las necesidades del cliente, qué es lo que quiere el cliente, es una persona que sabe las tendencias del mercado para el área específica y básicamente este rol está encargado de maximizar el valor del negocio entregado al cliente, ¿no es cierto? Que el cliente cada vez se dé cuenta que el valor de ese producto de software va a ser muy importante para su empresa. El Scrum Master es considerado como un guía espiritual y va de cierta manera a solucionar todas las impedancias que surgan en el equipo de desarrollo. Entonces es un guía espiritual, se puede decir, que va a verificar que se cumpla cabalidad la metodología de software Scrum.
Entonces se encarga de facilitar los procesos al interior del equipo de trabajo, removiendo cualquier impedimento y apoyando los procesos de empoderamiento personal, ¿no es cierto? Y el equipo de desarrollo, pues son los responsables de la transformación de los requerimientos en código ejecutable, es decir, son los desarrolladores de software que mediante un lenguaje de programación implementan o desarrollan los artefactos para ser mostrados en el menor tiempo posible al cliente. Esos son los roles básicos de Scrum. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, inquietudes, seguimos. Scrum también maneja una serie de eventos, ¿no es cierto? Está el evento del sprint, en donde definen básicamente los sprints que requiere el proyecto. Se hace una planeación del sprint, ¿no es cierto? Para, digamos, mirar ese sprint, qué tareas se deben de hacer, ¿no es cierto? Y asimismo en la planeación del sprint, asignar tareas, ¿no es cierto? También está el evento de la reunión diaria, que es donde se hacen las reuniones diarias para mirar cada integrante del equipo de desarrollo Scrum cómo ha avanzado con la actividad asignada, ¿no es cierto? Está la reunión o revisión del sprint, en donde se mira si el sprint cumple o no cumple con su objetivo. En este instante, sprint hace referencia a la entrega de un producto, ¿no es cierto? A la entrega de un avance. Y está la reunión de retrospectiva, en donde se reúne los integrantes de equipo de desarrollo con el Scrum Master y identifican habilidades y debilidades para hacer de las debilidades fortalezas y de cierta manera corregir errores para, en el desarrollo del siguiente sprint, ir con un equipo más compacto y más seguro para prevenir fallas en el desarrollo de los sprints. Bueno, está también el marco de trabajo Scrum. Aquí de cierta manera en la ilustración nos muestra cómo de cierta manera funciona Scrum, ¿no es cierto? Entonces fíjense que de cierta manera estas flechas son las entradas recibidas desde ejecutivos, equipos interesados y clientes y usuarios, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí el Product Owner, que es el dueño del producto, está hablando con el cliente, ¿no es cierto? Quien es el que solicita el producto software. Luego, pues, de cierta manera, se establece un Product Backlog, que en español traduce la pila del producto, y básicamente es una lista priorizada de lo que es requerido y características o historia del usuario. Entonces, el Product Backlog básicamente en Scrum no hablamos de requerimientos funcionales, sino de historias de usuario, ¿no es cierto? Entonces es una lista de historias de usuario si hablamos de metodologías en cascadas, pues son requerimientos funcionales, ¿sí? Aquí en Scrum se habla más del término historias de usuario. Es la lista de historias de usuario, que son las necesidades del cliente, organizadas de manera jerárquica en base a su nivel de priorización. Si esa historia de usuario es muy importante para el cliente, pues va a figurar de primeras, ¿no es cierto? Y es la primera que se va a desarrollar, ¿no es cierto? Seguidamente está la reunión de planeación del sprint, en donde aquí el equipo selecciona el conjunto de elementos de la pila de producto a la que se compromete a desarrollar durante el sprint. Es decir, una vez tenido el Product Backlog, que tiene la lista de requerimientos funcionales o la lista de historias de usuario, entonces el equipo conforma un sprint en donde pues van a sacar historias de usuario para conformar el sprint y empezar a asignar actividades, ¿no es cierto? Entonces está el sprint backlog, que es la pila del sprint, en donde pues una vez, digamos,
se haya finalizado la reunión de la planeación, entonces a ese subconjunto de historias de usuarios se van a descomponer en tareas, ¿no es cierto? Entonces en ese evento de Sprint Backlog, de la pila del sprint, se hace la labor de descomposición de ese sprint en tareas para asimismo ser asignadas al equipo de desarrollo. Entonces fíjense que la duración de un sprint puede durar entre 1 a 4 semanas, ¿no es cierto? Y básicamente después de haber pasado el tiempo del sprint, un producto finalizado en cuanto a funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces así es como la manera de trabajar de Scrum. Y entonces de cierta manera vamos con la en donde nos dicen que en la evidencia 1, actividad 1.10.93 de la guía de aprendizaje 1, nos hablan sobre el taller sobre metodologías de desarrollo de software, en donde ustedes en los equipos de desarrollo del proyecto formativo van a entregar un producto, el cual corresponde al documento con el desarrollo del taller propuesto. Ese documento pues va a tener su portada, desarrollo de las preguntas del taller, que son 3, ahorita las visualizamos, conclusiones y bibliografía. Van a entregar un formato en PDF, ¿no es cierto? Entonces vamos de cierta manera a, a mirar de cierta manera que es el taller propuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir aquí. Bueno, voy aquí de cierta manera a ir a territorio, voy a ir aquí al proyecto, la fase de análisis, actividad 1 del proyecto, la guía 1 del proyecto. Entonces, recordando, aquí es la evidencia 1, actividad 1.10.93. Entonces vamos a ir aquí a ubicar la actividad 10.93, que es esta. Fíjense que acá nos muestra taller sobre metodologías de desarrollo de software. Yo le doy acá siguiente y acá nos dice lo siguiente. Voy acá a... Nos dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. Cuando yo hago clic aquí, aquí es donde ustedes descargan el taller, ¿sí? Yo ya lo tengo descargado. Ese taller nos dice lo siguiente. Ese taller dice básicamente lo siguiente. Bueno, aquí voy a ampliar un poco. Dice, estimado aprendiz, les sugiero tener presente la información contenida en el instrumento de evaluación, el cual ha sido realizado para recoger, verificar y valorar sus conocimientos. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda de manera clara, concisa y precisa. Usted debe analizar tranquilamente cada pregunta, ¿no es cierto? Debe apoyarse en los documentos y materiales complementarios del componente formativo y cualquier otro recurso disponible en la biblioteca o la web relacionada con la temática. Entonces aquí en este punto ustedes van a mirar el material de apoyo. ¿Cómo se llama ese material de apoyo? El material de apoyo al cual ustedes van a acceder la van a encontrar aquí en el material de formación y van a ir aquí a metodologías de desarrollo de software. Entonces aquí van a encontrar todo el material de apoyo de metodologías de desarrollo de software, en donde van a encontrar la introducción, las metodologías de software, van a encontrar todo sobre los marcos de trabajo tradicionales, todo sobre los marcos de trabajo ágiles, todo sobre la planeación de proyectos de software y hay una actividad didáctica. Entonces, es un muy buen material que permite
permite al aprendiz afianzar, comprender y apropiar y generar un aprendizaje de significado en el aprendiz de estos conceptos, ¿no es cierto? Entonces ahí encuentran el material de apoyo. Si yo voy aquí, por ejemplo, a los al marco de trabajo tradicionales y le doy en ver contenido, aquí me sale todo el material de apoyo, ¿no es cierto? Para que pues ustedes lean en casa, ¿no es cierto? Y apropien conceptos en casa, ¿no es cierto? Listo, entonces eh, volvemos aquí. Solicitar explicación sobre aquellas palabras o expresiones que generen dudas. Fíjense que de cierta manera aquí viene la formulación de las preguntas. Voy aquí a marcar. ¿No es cierto? Entonces viene la primera pregunta, dice, de acuerdo con las temáticas desarrolladas en el componente formativo, resolver las siguientes inquietudes. Describa con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de desarrollo software. Citar por lo menos dos datos que demuestren su utilidad, ¿no es cierto? Esa es la primera pregunta. Ustedes con el material de apoyo que le dan en territorio van de cierta manera a definir con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de desarrollo de software. Como segundo, nos dicen describir con sus propias palabras cuáles son las características fundamentales de un marco de trabajo ágil y un marco de trabajo tradicional. Allí en el material de apoyo también pueden ver la respuesta a esa pregunta y también en la explicación de hoy también miramos características de cada metodología dependiendo si es tradicional o ágil. Y tercera pregunta, elabore una lista donde clasifique por lo menos 5 metodologías de desarrollo de software en marcos tradicionales y marcos ágiles. Entonces ustedes van a consultar la lista de metodologías de desarrollo de software en marcos tradicionales. Ya hemos visto algunas, en marcos tradicionales sabemos que hay metodología en cascada, hay metodología RUP, y también miramos que en los marcos ágiles existen metodologías de desarrollo de software como Scrum, y también hay una que es programación extrema, pero pues nos dice que debemos listar 5 metodologías de desarrollo de software en cada marco, ¿no es cierto? Y listo. ¿Alguna duda, inquietud respecto a estas preguntas, compañeros? Cierto que todo está en el material de formación, creo, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro que sí. Ajá. Claro que sí, todo está ya en el material de formación. Ujú. Igualmente pueden apoyarse de fuentes de internet, de ejemplares, ¿no es cierto? Y listo. Entonces, ya saben, esa es la actividad, el taller, ¿no es cierto? Las 3 preguntas del taller. Y les voy a visualizar en dónde debe subirse. En base aquí a la guía, fíjense que esta guía me dice lo siguiente. Dice, dice pues aquí que el producto a entregar es un documento. Dice que básicamente dónde se debe cargar ese taller. Entonces se va a cargar en la evidencia 1, actividad 1.10.93, ¿cierto? Entonces si yo voy aquí, entonces voy aquí, evidencia 1, actividad 1.10.93. Voy acá al siguiente, aquí encuentro la actividad y aquí es donde se carga la evidencia de aprendizaje, ¿cierto? Fíjense que acá ustedes van a cargar la evidencia de aprendizaje, evidencia 1, actividad 1.10.93, taller sobre metodologías de desarrollo de software. Ya está habilitada y esa actividad, ese taller de 3 preguntas es para entregar en base pues a cronograma. Si miramos aquí en cronograma, aquí abro rápidamente el cronograma.
Me dice lo siguiente, que es para entregar el 5 de julio del 2023, es decir, la fecha ya pasó, pero entonces está habilitada la evidencia para entregarse el, el 14 de julio. ¿Listo? Entonces, para esa fecha, pues deben entregar la actividad. Fíjense que es una actividad trabajable, es leer el material de apoyo que está en territorio y responder a esas preguntas. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o inquietud hasta el momento? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Es que veo que este nuevo tema o estas nuevas guías son de otro código, no es de las 1092. O sea que digamos que lo que veníamos trabajando con parte de la instructora Ángela y al final con su merced, eso es de las 1092, ¿cierto? Y ahora esto nuevo es como más enfocado en el tema del desarrollo de software y es la 1093. Sí, sí, pues básicamente eh, ya tiene 1093 y de cierta manera sigue siendo aprendizaje 1, pero pues ya es un tema nuevo que consiste en abordar las metodologías de desarrollo de software, comprendiendo que hay marcos de trabajo ágiles y marcos de trabajo tradicionales, y que en el marco de trabajo tradicionales encontramos metodologías de desarrollo de software como lo es la cascada, y que en el marco de trabajo ágiles encontramos metodologías de desarrollo ágiles como la es Scrum y programación extrema, ¿sí? Ujú. Sí, sí, Camilo. Entonces, es de acuerdo con lo que dices, es cierto. ¿Hay alguna duda o inquietud? Por favor, me confirman si está habilitado ese espacio virtual. De pronto los compañeros que puedan confirmarme si yo ya se las habilité, pero quiero confirmar con ustedes de que esté habilitado el espacio virtual. Pero más general. ¿Cómo, Enrique? Yo tengo una duda, pero más general. Sí, Enrique. Digamos, creo que la mayoría nos tocó hacer el estilo cascada porque Sí, obviamente no sabíamos los otros procesos que habían y tampoco los podíamos aplicar porque son para ir diseñando y haciendo, diseñando y haciendo. sí. Entonces es más a lo que íbamos al en la primera charla que tuvimos de pronto de esta parte, nos lo hubieran dicho al principio, con eso ya uno decía, bueno, pues tenemos otras opciones de escoger otro estilo de trabajo. Sí. Entonces, bueno, el que de Ujú. pronto ya sabe, viene de otro conocimiento, pues lo pudo haber hecho. Pero de pronto Sí, los que estábamos iniciando de cero, pues sí, yo creo que nos tocó a la mayoría escoger cascada porque pues no habían más opciones. sí, Entonces, no Enrique. sé, como para futuros cursos, de pronto, darle una Eh, otra opción a los estudiantes. ok, listo, listo. Sí, igualmente las metodologías tradicional y metodologías ágiles, básicamente actualmente se vienen trabajando las dos, pero entonces para proyectos o dependiendo del contexto de la necesidad, se decide si se aplica marcos de trabajo tradicionales o marcos de trabajo ágiles, ¿no es cierto? Entonces, eh, actualmente pues se utiliza metodologías ágiles, pero también se utilizan metodologías tradicionales, dependiendo de la necesidad del cliente y qué es lo que requiere, ¿no es cierto? Pero de cierta manera ya tienen en conocimiento que pues hay un marco de trabajo ágil para entregar software funcional en el menor tiempo posible y mostrárselo al cliente, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Listo, gracias Enrique por tu aporte. Eh, ¿Hay aprendices que tengan otra duda inquietud hasta el momento? Profe, sí está habilitada para subir la evidencia. Ah, listo, Luis Felipe, gracias. Entonces, pues ya está habilitada la evidencia. Entonces, para que por favor estemos de cierta manera
juiciosos, entregando pues las actividades, cargándolas en la plataforma, y también pues con los instructores de transversales, también entregar de manera oportuna las evidencias de aprendizaje que ellos pidan. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo les publicaría esta grabación para que ustedes puedan acceder a ella. Cada vez que yo finalizo la sesión, procedo a cargar la sesión de grabación y la cargo en territorio. También pues estaré publicando la fecha de la próxima sesión. ¿Listo? Les deseo una buena tarde.